Bienvenidas. Comenzamos con este vídeo un ciclo de encuentros sobre las filosofías de India que estamos organizando desde el Departamento de Filosofía de la UNED. Mi nombre es Raquel Fernández y contamos con la colaboración de varios especialistas en áreas concretas del pensamiento de la India. Y el propósito de este ciclo y en general de este canal es primero dar a conocer la riqueza intelectual de India a todos aquellos, a todas aquellas interesadas, pero también sacar a estas filosofías, en general a las filosofías asiáticas, del desierto intelectual y del abandono institucional en el que las tenemos en materia de programas de estudio académicos. Realmente en la filosofía académica en lengua española estamos todavía cerrados a estudiar la filosofía desde una única tradición cultural. Estamos un poco coartados, diría yo, o así nos sentimos algunas, por un provincialismo epistémico, lo cual no aplica a quienes pues, ya hemos nacido en un mundo globalizado, con acceso a Internet, tenemos acceso a fuentes de conocimiento muy diversas y todas estas propuestas intelectuales de culturas diferentes, de épocas diferentes, pueden aportar a los problemas que nos interpelan en el presente, a problemas filosóficos que se están debatiendo ahora mismo. En este sentido, creo que el pensamiento de la India no solo va a resultar beneficioso para quienes estén especialmente interesados o interesadas en él, sino que para cualquier pensador que quiera ampliar sus horizontes cognitivos, pues las formas de abordar los problemas, las metodologías, las formas de debatir, creo que pueden abrirle a mundos que, como decía Daya Krishna, del que vamos a hablar, a mundos que ni siquiera habían imaginado, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿por qué empezar este ciclo de encuentros con la figura de un pensador crítico, creativo y tan poco conocido como es Daya Krishna? Daya Krishna es un pensador indio del siglo XX, falleció en el año 2007 y su pensamiento está empezando a ser reconocido, se está empezando a hablar sobre él, digamos, de una forma contundente desde hace unas décadas en la literatura filosófica en lengua inglesa. Pero en español, por supuesto, no hay ni una de sus obras traducidas, a pesar de que su producción filosófica es muy extensa y tremendamente relevante, como vamos a ver. Y creo que esta ausencia de textos de Daya Krishna en lengua española pues es un reflejo que ilustra muy bien este escenario de desierto intelectual del que yo creo que poco a poco vamos a salir a la hora de estudiar filosofías asiáticas en general, pero en este caso el pensamiento de la India. Bien, comenzar con Daya Krishna es importante, en mi opinión, por varias razones. Veréis. Yo descubrí a Daya Krishna hace ya algunos años a través de un librito suyo que se llamaba Filosofía India, una contraperspectiva, una perspectiva contraria a la que habitualmente se venía ofreciendo sobre el legado filosófico de la India. Y me sorprendió enormemente el contenido de este libro. En primer lugar, el contenido, voy a centrarme en él, porque ponía en tela de juicio pues, todas las ideas, todas las doctrinas, las interpretaciones que yo había venido estudiando hasta entonces sobre el pensamiento de la India. Por ejemplo, Daya Krishna cuestionaba con muchísima firmeza el hecho de que se haya interpretado una tradición de pensamiento que abarca milenios únicamente desde un paradigma religioso, como si todo el pensamiento indio estuviese centrado en la idea de moksha o liberación, como si pudiese ser reducido a un par de características, todas ellas vinculadas a la espiritualidad, a la praxis, como si todo el pensamiento indio fuese omnipráctico, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, yo creo que muchas de las que estaréis viendo este vídeo, pues estaréis familiarizadas y conoceréis la obra de Pierre Hadot, de este pensador francés, que interpretó la filosofía antigua grecorromana como un modo de vida, pues puso sobre la mesa, ¿no? Que la filosofía antigua en este sentido tenía que ver pues, con una manera de estar en el mundo, no solamente con una manera de razonar y razonar sobre él, que también,
y creo que conoceréis los ejercicios espirituales y la propuesta de lectura de la historia de la filosofía que puso Hadot sobre la mesa y que ahora mismo está en auge, ¿no? Y la verdad que a mí me sorprende, pues cuando leo que investigadores, investigadoras están abriendo un debate muy interesante sobre hasta qué punto Pierre Hadot exageró el componente práctico de las filosofías, lo que son las técnicas, las rutinas, etcétera, en detrimento del componente argumentativo, racional de la filosofía grecorromana, ¿no? ¿Hasta qué punto exageró la práctica o las espiritualizó a estas filosofías? Un debate muy interesante. Pero yo digo, caray, si es que esto se viene haciendo con las filosofías asiáticas en general desde hace muchísimo tiempo, porque como a nivel académico todavía hay un estigma en la asociación entre el pensamiento y la vida y la forma de vida, pues no hay ningún problema en atribuir ese estigma sin matices y sin filtro a todas las filosofías asiáticas. Todas ellas son omniprácticas, por supuesto, en detrimento del componente racional de estas filosofías. O sea, siempre acompañado de este estigma. Entonces, esto se lleva haciendo, digamos, de cara a las filosofías asiáticas y creo que es algo que deberíamos matizar y que deberíamos debatir y poner sobre la mesa. Yo no creo, por ejemplo, que la filosofía Sankhya sea más práctica que el estoicismo. A mí no me lo parece. Tampoco creo que, bueno, creo no, me parece un hecho que la filosofía Sankhya es dual, ¿no? Y digo esto porque la característica de la no dualidad también se le viene atribuyendo sin filtro y sin matices a la filosofía, entre comillas, oriental y a la filosofía india, como si todas ellas fuesen eso, espirituales, prácticas, no duales, ¿no? Es sorprendente con qué facilidad caemos en estos tópicos, ¿no? Que no son cosas superadas, no deberíamos darlas por hecho, ¿no? Pues la filosofía Sankhya, por supuesto, es dualista, ¿no? Y como digo, no me parece más práctica que el estoicismo. Y habrá que ver si Shankara, ¿no? Que es el mayor exponente de la filosofía Vedanta Advaita, no dualista, pues si Shankara era tan no dualista como se pretende, ¿no? Ahí está Daya Krishna proponiendo que el concepto de adhyasa, de error, de superposición de una cosa por otra, tan fundamental para la filosofía Vedanta, pues ese concepto ya nos aboca a un punto de partida dualista, la equivocación de una cosa por otra. Bueno, estas son propuestas de Daya Krishna para pensar la filosofía india. Habrá que ver también si Ishvara Krishna, el autor de las estrofas del Sankhya, pues representa de una forma tan fiel la tradición Sankhya como para que podamos tomar ese texto como referencia para entender esta filosofía. No demos nada de esto por hecho. Estoy mencionando, y son meros ejemplos, estoy mencionando la forma en que Daya Krishna, en este libro, Contraperspectiva, pues entra a cuestionar ideas a las que se ha llegado a veces por un consenso tan acrítico que parecen inexpugnables, ¿no? Y Daya Krishna, con ese ejercicio de pensar tan libre y valiente del que voy a hablar, pues va asaltando todas las fortalezas del pensamiento, no solo para pensar las tradiciones de India, también para pensar la relación con la filosofía occidental y temas propiamente y pensadores de la filosofía occidental misma. Por ejemplo, es curioso ver cómo Daya Krishna ya menciona en muchos de sus escritos algo que investigadoras de la filosofía griega antigua están poniendo ahora sobre la mesa. Pues la idea de que mucho pensamiento de la Grecia antigua ha sido interpretado de una forma secular y se ha olvidado el contexto religioso de esas obras y de esos pensadores. Por ejemplo, en el caso de Platón, ahí tenemos a investigadoras que están desafiando este enfoque secular que tanto ha prevalecido en la academia y poniendo sobre la mesa que en los diálogos hay muchísimo vocabulario perteneciente a los misterios de Eleusis, etcétera, y que si no entendemos el contexto religioso, pongamos ya la epifanía, un fenómeno cultural habitual en la Grecia de Platón, pues no vamos a entender los diálogos, ¿no? Todo esto ya lo vio Daya Krishna, hasta qué punto hemos suprimido unas características de una civilización, por ejemplo, en el caso de la nuestra, pues la religión y demás se ha subordinado a otros aspectos que nos ha interesado más resaltar, mientras que cuando se trata de pensamiento de la India hemos destacado unas características, la espiritualidad, la práctica y demás, y no hemos entrado y no nos hemos interesado
a la hora de ver que muchos de estos textos y de estas propuestas solo son periféricamente religiosos. Porque si luego atendemos al contenido, lo que hay son verdaderos debates intelectuales, dialécticos, etcétera, que exhiben una racionalidad y una forma de hacer filosofía, ¿no? Además, no podemos atribuirles una religiosidad entendida de modo occidental, en el sentido de institucionalizada, centralizada, una religión monoteísta, que no aplica a las manifestaciones religiosas en India, ¿no? Este es otro error que ha dado lugar a muchísimos malentendidos. Bien, veréis, esta idea de Daya Krishna de invitarnos a entrar en los textos de la filosofía antigua en general, pero sobre todo de la filosofía india, invitarnos a entrar en los textos y de una manera crítica y creativa, pues no verlos simplemente como especímenes arqueológicos, como si estuvieran ahí para no ser tocados, para ser respetados, nunca sacados de contexto. La filosofía tiene todo que ver con sacar de contexto y tiene todo que ver con crear nuevas direcciones de pensamiento y de hacerse cargo de ellas y de ver a dónde nos conducen y qué hemos conseguido. De hecho, un poco Daya Krishna lo que reivindicaba era que la filosofía india pues había sido tratada como un espíritu anticuario, decía él, como un espíritu anticuario, ¿no? de tienda de antigüedad, es decir, algo que pertenece a la historia pasada, que no tiene relevancia, ¿no? Decía, para las preocupaciones actuales del pensamiento filosófico en el mundo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con no atrevernos a cuestionar los textos, a pensar con ellos, y a ponerlos a vivir en nuestro siglo XXI. Entonces, la propuesta de Daya Krishna es que la filosofía india no estaba muerta y no se la podía tratar como algo muerto, en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con un gran esfuerzo que hizo Daya Krishna para señalar que seguía haciéndose filosofía, que continúa haciéndose filosofía en la tradición india por parte de pensadores cuya lengua de expresión filosófica es el sánscrito y que habían terminado por ser invisibles en su propio país, dado que pues el inglés, ya sabemos, ha adquirido una relevancia en el escenario filosófico internacional. Entonces, aquellas personas que continuaban innovando y trabajando, por ejemplo, en la filosofía nyaya en lengua sánscrita, pues primero muchas veces no tenían acceso al inglés ni lo comprendían y su trabajo no era visibilizado y a veces ni siquiera se sabía que la filosofía india continuaba viva en este sentido. Entonces, lo que hace Daya Krishna, junto a otros pensadores y académicos occidentales e indios, es armar una serie de experimentos para poner en diálogo tradiciones de pensamiento diferentes, académicos entrenados en filosofía occidental, cuya lengua de expresión es el inglés, y, digamos, pandits, eruditos de la tradición filosófica india, cuya lengua era el sánscrito, ponerlos a dialogar, por ejemplo, en uno de estos primeros encuentros, sobre la lógica de Russell, pero vista a través de pensadores nyayayicas y mimamsakas. Otros encuentros tuvieron como tema central pues, temas ya de la filosofía india, que también fueron abordados desde personas que habían sido entrenadas en tradiciones diferentes y que empleaban lenguas diferentes. Esto dio lugar a una publicación que se llama Samvada, un diálogo entre dos tradiciones filosóficas, y ahí veréis el diálogo, que el libro está en inglés y en sánscrito, y va a continuar con una publicación, por ejemplo, que se llama Discusión y debate en la filosofía india, cuestiones sobre Nyaya, Vedanta y Mimamsa, donde en este caso, pues artículos y escritos de pensadores indios son traducidos del sánscrito al inglés y varios pensadores occidentales pues los comentan y viceversa, ¿no? Artículos en inglés son traducidos al sánscrito para que pueda haber un diálogo sobre estos temas, ¿no? Un diálogo intercultural. Bien, las posibilidades de que estos experimentos pues, fracasasen son muchas. Por eso se trataba de un experimento, ¿no? Hay fallos en la comunicación, incluso en los encuentros que se dan de forma presencial, y todo esto está reflejado en los libros, en los libros que acabo de mencionar, ¿no? Habrá fracasado según unas ciertas expectativas, pero habrá sido un acierto para nuevas direcciones de pensamiento en otro sentido. Y yo creo que las obras que nos han dejado esos encuentros reflejan un gran acierto y un gran coraje para pensar, y sobre todo para reavivar, ¿no? el hecho de que la filosofía india
no es algo muerto, ¿no? Y que, por ejemplo, Daya Krishna luego organizó otras obras, como puede ser Evolución de la filosofía india a partir del siglo XVIII, que él con otros pandits escriben, ¿no?, sobre pues los progresos, las innovaciones en diversos campos, el jainismo, Nyaya, Mimamsa, etcétera, pues cómo se ha evolucionado en estos campos a partir del siglo XVIII. Bien, este es el primer sentido en el que la filosofía india no está muerta, según Daya Krishna. Hay otro segundo sentido que tal vez me interese más transmitir, y es el de que la filosofía antigua en general no está muerta si nos atrevemos a pensar con ella y si nos centramos en el ejercicio de pensar, en este arte de lo conceptual que decía Daya Krishna y que ha publicado una obra que se llama así, una obra hermosísima, donde dice, y lo voy a leer, leed conmigo, por favor, en mi opinión, los pensadores son artistas conceptuales, tratan con conceptos, crean nuevos mundos de conceptos, dando importancia a un concepto en lugar de otro, hacen nacer conceptos o cambian conceptos antiguos poniéndolos en relación con otros, en cuyo contexto nunca se habían dado antes, ¿no? Y esta es un poco la libertad que exhibe el pensar de Daya Krishna. La idea de que si seguimos tratando la filosofía antigua como un espíritu anticuario, pues la vamos a dejar morir, vamos a convertirla en un objeto arqueológico, como si no tuviese relevancia para nuestro pensamiento actual, ¿no? Entonces, en el propio ejercicio de pensar ya va incluida el uso de fuentes antiguas para que nos ayudan a pensar problemas del presente, no para que nos atemos a ellas como fuentes de autoridad que no podemos cuestionar, sino para impulsarnos. O sea, esto es el uso del conocimiento no para protegerse, no para esconderse, sino para arriesgarse a pensar en nuevas direcciones. En este sentido, Daya Krishna es un precursor de la filosofía de fusión y en general de todas las propuestas que surgen bajo esta rúbrica que es la filosofía global y que está tan en auge en nuestros días y que yo creo que es una gran esperanza para sacarnos del provincialismo epistémico en el que estamos, ¿no? El hecho de poner como protagonistas a los problemas filosóficos y recurrir a fuentes multiculturales, no como fuentes de autoridad, como digo, sino para ayudarnos a pensar nuevas direcciones y llegar a conclusiones que tal vez trasciendan todas estas fuentes antiguas, ¿no? Se trata de pensar con los textos, ya no solo sobre ellos, de pensar con el pensamiento de la India. Este fue uno de los esfuerzos más patentes, ¿no?, en los textos de Daya Krishna. Pero fijaos cómo entiende él el encuentro con los textos, el encuentro entre una pensadora y las fuentes originales, ¿no? Voy a leer, os lo pongo en pantalla. Dice, un verdadero encuentro con los textos no es una mera reconstrucción del pensamiento del pasado, sino más bien la entrada en una corriente viva en la que las corrientes de pensamiento del pasado, tanto visibles como invisibles, nos llevan hacia el futuro, mientras nos fuerzan suavemente a movernos en direcciones que no habíamos soñado antes. El encuentro con la historia no es un movimiento hacia el pasado, como generalmente se ha pensado, sino un movimiento hacia el futuro. De nuevo la palabra futuro. Un movimiento hacia el futuro, porque uno se ha introducido en las corrientes vivas que fluyen del pasado y tienen suficiente vitalidad y fuerza en el presente para llevarle a uno otra vez hacia el futuro. Daya Krishna, en este sentido, como digo, es un precursor de la filosofía de fusión. Él vio claramente que la nostalgia y podía terminar, digamos, con el ejercicio del pensamiento. Él dice claramente que la nostalgia hacia las civilizaciones pasadas debe terminar. Esto no significa que le demos la espalda al conocimiento antiguo, claro que no, y ya he mostrado que él ha intentado, ¿no?, poner de manifiesto que el pensamiento antiguo continúa y que debemos darle valor, pero también debemos abrirnos a nuevos problemas. Por ejemplo, él decía, ahora hay nuevas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la máquina y el ser humano, ¿no? Preguntas nuevas, formas de valorar el conocimiento diferentes, y no debemos atarnos por el pasado, debemos usarlo para impulsarnos. Lo mismo cuando hablamos de espiritualidad.
ya cuando hablamos de tradiciones que efectivamente buscaban una transformación espiritual y en ellas se cruza por momentos la reflexión filosófica. Pues él decía, no pensemos que una determinada tradición de yoga, que un pensador ha agotado todo lo que hay que decir sobre la conciencia. Pues claro que no, o sea, el futuro está abierto. Insisto, quiero transmitir aquí ya este impulso de Hare Krishna por pensar de forma desprejuiciada, por atreverse a pensar de una forma crítica y creativa y por usar los textos, el legado de conocimiento antiguo para impulsarnos hacia el futuro y no para convertirlo en un objeto de estudio etnográfico. Bueno, pues tan importante como es el futuro para Daya Krishna y el emplear la filosofía para traerla a nuestro momento presente, pues para poder hacer esto tenemos que hacernos cargo del legado histórico, de las narrativas de la historia de la filosofía que venimos acumulando, muchas veces de forma acrítica y que merecen ser revisadas, ¿no? Daya Krishna decía que la historia de las civilizaciones suelen ser la historia de grandes supresiones y de grandes olvidos, y que este olvido era vastísimo e insostenible en el caso de India y en el caso también de la civilización, entre comillas, occidental, que sé que el término es problemático, y que de algún modo entendía que la imagen del legado intelectual de India, o mejor dicho, la imagen de un legado no intelectual en India, se había desarrollado en reacción a la filosofía occidental, al colonialismo, etcétera, etcétera. De tal forma que si en el espíritu occidental se decía nosotros representamos a la razón, a la experimentación, a la lógica, a la observación, etcétera, pues la contradefensa por parte de pensadores indios y demás había sido el decir nosotros no creemos en el intelecto, no creemos en los sentidos, no creemos en distinciones entre lo falso y lo verdadero, etcétera, entre el bien y el mal, y digamos que así se crea como una especie de olvido inverso, ¿no? De un reflejo bastante peculiar, ¿no? Que para Daya Krishna era insostenible. Primero porque, por supuesto, Occidente tiene muchísima tradición religiosa, de pensamiento teológico, de pensamiento de magia y de tantas otras cosas que se le suelen atribuir exclusivamente a legados no occidentales. Segundo, porque la India ha tenido una tradición de debates intelectuales y demás que no se pueden ignorar, ¿no? Y que no se pueden reducir, como dije antes, a componentes meramente espirituales, sobre todo si son entendidos de forma simplista, como si fueran incompatibles con el ejercicio de la razón, ¿no? Bien, quiero compartir un pasaje extenso, pero ya veréis que merece la pena, y forma parte de una conferencia que dio Daya Krishna en el año 2005 en Shimla, ante un público mayoritariamente indio, pero veis que este discurso nos puede servir a nosotros perfectamente y tiene que ver con estos olvidos civilizatorios, ¿no? Y dice así: ¿no ha tenido la India una larga tradición de ciencia, astronomía, medicina, lingüística, de todo? Pero, por alguna razón, nosotros mismos no consideramos estos conocimientos como importantes. No hemos contribuido enormemente en el campo de las matemáticas. Es sorprendente que esta civilización no piense en sí misma en términos de su pasado o en términos de conocimiento de cualquier tipo. Me gustaría preguntar a todos los que se interesan por la civilización india por qué cualquier producto de la razón, del intelecto, cualquier red conceptual para entender el ser humano, la sociedad o la política parece inexistente cuando pensamos en nuestra propia civilización. La imagen de la India tal y como se ha construido es una imagen de enorme supresión. Somos personas espirituales, solo nos ocupamos de paravidya, somos buscadores de moksha y nirvana,
no nos interesa este mundo. Este mundo es irreal para nosotros, es maya o lilá y no importa, imagínate. Frases como la maravilla que fue India se han usado para referirse a esta civilización. Esta maravilla no solo en el dominio del espíritu, sino en todos los ámbitos. Vamos a un templo y vemos lo invisible detrás de lo visible, pero la creación de lo visible no es fácil. Requiere conocimiento y este conocimiento tiene que ser aprendido mediante el trabajo duro. No podemos obtener el conocimiento de las relaciones matemáticas, medir o observar los cielos sin un ejercicio de observación real, ¿no? Pero denigramos la observación, denigramos los sentidos. ¿Os imagináis? O sea, hay tanto material de observación en la literatura india, en el arte y en todo, y sin embargo decimos que los sentidos no importan. La India es un país en el que la razón y la argumentación fueron fundamentales para la civilización, y sin embargo identificamos a Occidente con la razón. Pensamos que Occidente es racional, que Occidente está centrado en la razón, cuando nosotros no lo estamos. En este país hay que presentar siempre un punto de vista purva pakshim, objetor, para establecer cualquier cosa, incluso en la llamada tradición espiritual de la India. Bien, pues estos olvidos, Occidente, en cuanto al olvido de su parte más esotérica, religiosa, espiritualista, India, en cuanto al olvido de su conocimiento intelectual, del ejercicio de la razón, etc. Y del trabajo, ¿no? Con la observación, como decía Daya Krishna, con las matemáticas y en general con el pensar abstracto. Estos olvidos cruzados todavía, incluso en quienes nos creemos tan liberadas, pues todavía hacen su trabajo muchas veces, y hasta qué punto el colonialismo pues afianzó, ¿no?, estas barreras artificiales, y nadie es inmune, o yo creo que no lo somos, ¿no?, al colonialismo. Creo que hay que hacer un arduo trabajo por descolonizarnos en este sentido y por abrirnos a nuevos horizontes cognitivos. Yo sé que cuestionar el asiento desde el que uno se sienta a pensar no es cómodo y no es agradable, pero es que la filosofía no está para facilitarnos la vida, muchas veces está para complicárnosla, ¿no? En mi opinión. Y es curioso, ¿sabéis? Porque Daya Krishna también ha sido pasto de un olvido. No creo que la supresión de Daya Krishna y, en mi opinión, la poca reacción que ha habido hacia sus escritos en proporción a la calidad de estos escritos, ¿no?, y a la polémica que él quiso pues compartir, pues esta ausencia de reacción no me parece casual, me parece que es como fruto de un olvido sistemático, o casi diría institucional, ¿no?, que se han dejado ahí como en los márgenes todas estas cuestiones que él planteó, aunque ahora están recobrando actualidad, ¿no?, y debate, como he dicho. Pero fijaos, cuando yo conocí este librito que mencioné antes, Contraperspectiva, me sorprendió el contenido, pero lo que me cautivó fue la forma en la que Daya Krishna iba pensando, la nobleza a la hora de proponer objeciones, la valentía, con una humildad que no perdía en firmeza, y a veces hacía que en escritos que yo no tenía el conocimiento para seguir, por ejemplo, cuando entra a cuestionar detalles técnicos del Samaveda, que Daya Krishna no considera un Veda, ya en ese escrito ya se lanza a la polémica, pero con muchos argumentos, pues yo no tenía el conocimiento para seguir todo lo que él estaba cuestionando, pero no podía parar de leerlo. Esto tiene que ver con este ejercicio de pensar que él iba desplegando y que te iba envolviendo, ¿no? Me sorprende después continuar leyendo sus obras, por ejemplo, esa obra magnífica que se llama Filosofía India, un nuevo enfoque, una nueva aproximación, que ahí sí que ya no hay simplemente un trabajo de construcción negativa, ¿no?, de crítica negativa, como él mismo explica. Ahí es su propuesta en positivo de una visión alternativa, de una nueva imagen de la filosofía india. Es una obra maravillosa. Y aunque ahora tengamos historias de la filosofía india en lengua inglesa pues más actualizadas y demás, con nuevas investigaciones, yo creo que el pensamiento que exhibe esta obra, que creo que data de 1997, no ha sido superado ni de lejos, ¿no? La agudeza del espíritu de Daya Krishna, ¿no?, del espíritu crítico y creativo. Bien, pues lo que me sorprendía era que no encontraba reacciones. Cuando acudía pues a fuentes consagradas del estudio de filosofía india,
de la filosofía comparada, pues es que ni se lo mencionaba muchas veces a Dayakrishna. Y entonces mi primera reflexión fue que Dayakrishna debía de ser un pensador secundario, debía de ser un pensador menor, porque como nadie lo citaba, o muy pocos lo citaban, quiero que apreciéis aquí, por favor, una falacia de autoridad, un síndrome de autoridad, que no creo que sea original de mi persona, creo que es bastante corriente entre los y las estudiantes de filosofía, y que tiene que ver con las cadenas, ¿no?, de las que nos tenemos que liberar a la hora de poner la inteligencia al servicio pues esto, de la filosofía, de la indagación, del pensamiento creativo. De hecho, Dayakrishna habla mucho de estos síndromes de autoridad y fue leyendo más obras suyas silenciosamente como parte de este síndrome se fue deconstruyendo en mi interior, ¿no? Él se preguntaba, por ejemplo, en un escrito maravilloso donde diferencia entre pensar y pensamiento. El pensar como una actividad dinámica que siempre está viva, que no termina, no podemos decir dónde empieza y dónde acaba el pensar, porque una pensadora está toda la vida dedicada a este ejercicio, ¿no? Pues esto es una cosa diferente al pensamiento como un producto acabado, y en este sentido muchas veces acudimos a los textos como si ya agotasen todo, como si los libros tuviesen un principio y un final. Los libros son señales de un camino y el pensador y la pensadora que los pone por escrito sigue pensando y reflexionando sobre esos temas. Los libros son señales, no deberíamos tomarlos como algo acabado. La mayoría de ellos, y diría, si son buenos, no resuelven nada, abren direcciones, plantean más problemas, nos complican más la vida, pero maravillosamente, ¿no? Bueno, estos síndromes, en este escrito, Dayakrishna los trataba, ¿no? Y decía, se preguntaba, ¿cómo es posible que millones de mentes capaces e inteligentes se dediquen simplemente a escribir sobre lo que dijo otro? O sea, ¿cómo que pongan sus capacidades a un mero trabajo secundario donde no se atrevan a aportar nada y a arriesgarse? Y a tener mucho talento para el fracaso, que para la filosofía hace falta mucha humildad y talento para equivocarse, ¿no? y para corregir, y para corregirse. Claro, y fijaos, él decía, bueno, a ver, en el escenario cultural de la India tal vez esto se explique por aquellos tiempos donde para decir algo de forma segura y continuar con las condiciones culturales del debate, pues uno se lo atribuía a la tradición. Y esto, bueno, esto convendría explicarlo, aunque sea brevemente, aunque no me voy a detener, pero tiene que ver con las condiciones, como he dicho, culturales de la forma de debatir y de la forma de transmisión de conocimiento en la India, a través de una tradición hermenéutica de comentarios y demás, que también ha dado lugar a algunos malentendidos, ¿no? Esto lo dicen algunos pensadores como Aglúcar, pues se ha creído muchas veces que los comentadores eran creyentes ciegos, y no lo son. De hecho, a través de sutiles giros hermenéuticos, aparentemente están tratando el texto que comentan como si fuera infalible, pero están introduciendo nuevas ideas, atribuyéndoselas a la tradición, no reclamando ninguna originalidad. Esto es una forma en la que el pensamiento indio ha avanzado. Aglúcar dice, se prefiere la evolución a la revolución, ¿no? Chakrabarty, por ejemplo, llama a esta técnica el arte de la ausencia o el plagio inverso, porque no se trata de una apropiación de una idea, sino de la atribución de una idea propia a una serie de textos, una serie de tradición, etc., ¿no? Bueno, estoy segura de que en algún vídeo podremos detenernos en estas condiciones hermenéuticas de debate en la India que son muy interesantes, ¿no? Pero fijaos, la conclusión, perdón, a la que llega Dayakrishna, dice, ¿por qué tantas mentes solo se dedican a explicar lo que otros han dicho? ¿No se atreven a pensar por sí mismos? La conclusión no afecta a ningún escenario cultural en concreto. Creo que es más amplia y que tiene que ver con el ejercicio de pensar, no importa bajo qué condiciones culturales. O sea, me voy a arriesgar ya a la universalidad, que no al universalismo, espero. Y fijaos la conclusión a la que llega. Dice, sin embargo, más profunda que todo esto sea quizás la falta de confianza en la propia capacidad de pensar de forma original y, por lo tanto, la necesidad de encontrar muletas en el pensamiento de otros ya reconocidos y establecidos en el campo.
El culto a los maestros pasados y presentes contribuye a perpetuar este sentimiento, y el peso de los grandes del pasado y del presente ahoga a los jóvenes y a los no tan jóvenes, para que repitan lo que otros han dicho y hagan respetable su propio pensamiento, reforzándolo con citas de otros, olvidando que uno también podría haber encontrado fácilmente citas para los puntos de vista opuestos. En este sentido, es interesante recuperar esta idea de Hare Krishna de que no debemos usar o entender la filosofía meramente en términos de crítica, como si solo se tratase de ver qué dice el otro para refutarlo, para imponer nuestro punto de vista, sino abrirnos a un trabajo colectivo, conjunto, de creatividad, de abrir nuevas direcciones sin saber a dónde nos llevan, y de ver que el pensamiento del otro es una oportunidad para nuestro pensamiento. Como digo, no para entrar en una discusión en rebatir, sino para, como decía él, pensar más allá de lo que se ha pensado, para entre todos crear condiciones para una imaginación conceptual, ¿no? Bien, pues este síndrome de autoridad propio que acabo de mencionar, al dar por hecho sin más que Daya Krishna debía de ser secundario porque nadie lo citaba, pues se vino ya cada vez más abajo, sobre todo cuando leo el ensayo de Daniel Rabe, que publica en el 2021, excelente y desde ya lo recomiendo. Se titula Daya Krishna y la filosofía india del siglo XX. Está publicado en la editorial Bloomsbury. Muchas de las ideas que estoy poniendo de manifiesto en este vídeo las vais a encontrar explicadas de forma diferente y demás en la obra de Daniel Rabe, puesto que me veo completamente reflejada en algunas de las cuestiones que plantea. Y mi sorpresa ya se duplica cuando en la introducción de este ensayo Rabe comienza de una manera similar, ¿no?, a como un poco yo he comenzado este vídeo. Él descubre a Hare Krishna a través de esa obrita, Contraperspectiva, y lo conmueve tanto intelectualmente y le abre tantos horizontes intelectuales que se va a Jaipur, en India, a buscar a Hare Krishna a su casa. Y esto da lugar a una relación filosófica que va a continuar hasta el año 2007, en que fallece Hare Krishna. Entre su asombro y el mío transcurren 30 años, toda una vida. Claro, me pregunto, ¿no? ¿Cómo va a ser menor un pensador que logra conmover así a personas de generaciones diferentes, con bagajes culturales no tan similares como podría parecer? Y estoy segura de que no hemos sido los únicos que han sido sacudidos por el coraje de pensar de Hare Krishna, que son muchos más. ¿Cómo va a ser secundario un pensador que logra esto? Al margen de cuánto se lo cite, de las estadísticas, de los rankings universitarios y de los currículums que sirven para hacernos mejores académicos y académicas, pero que no son una garantía del pensamiento creativo e inteligente, ¿no? Y no pueden determinarlo. La filosofía tiene mucho más que ver, me parece, con esta conmoción, con esta necesidad de contrapensar, con esta ilusión por generar pensamiento creativo, que con citas en notas a pie de página, ¿no? Bien, hoy me cuentan que la página web de Daya Krishna, en la que vais a encontrar todos sus textos disponibles para descarga libre y gratuita, la página web de Daya Krishna me dicen que está recibiendo 300 visitas diarias, que para un pensador en los márgenes es bastante. Y la verdad es que no me sorprende, no me extraña. Yo creo que Daya Krishna es uno de los futuros que muchas pensadoras hemos escogido para la filosofía, y como digo, un precursor de estas filosofías de fusión, ¿no?, de la filosofía global. Bien, comentaros que en este ensayo de Daniel Rabe, que no quiero dejar de recomendarlo, hay en este primer capítulo, en su primer capítulo, él habla de la vigencia del esquema del 6+3, ¿no? De hecho, el capítulo se titula 6+3, ¿qué más?, ¿no? El esquema 6+3 pues tiene que ver con esta imagen congelada, diseñada bajo patrones religiosos meramente, de 6 filosofías ortodoxas que se adhieren a la tradición védica, a pesar de que esto es hipercuestionable, porque muchas de ellas directamente rechazan la autoridad védica al inicio de sus textos canónicos. Y luego 3 filosofías, budismo, jainismo, los charvakas, materialistas, etcétera,
que no se adhieren a la autoridad de estas escrituras y tal. O sea, está organizado todo en torno a la autoridad de los Vedas, lo cual Daya Krishna consideró un mito en muchísimos escritos, y Daniel Rabe comenta cómo esta imagen está vigente y también la segregación intelectual en los programas de estudio académico en ciertas universidades indias, en las que él fue un profesor visitante, y allí pudo comprobar pues, que en el apartado de filosofía india se daba este esquema de 6+3, y esto provocaba que los estudiantes rechazasen la filosofía de su propia civilización y que estuviesen mucho más interesados por la filosofía occidental, porque veían que estaba libre de religión, más libres de dogmas, etc., ¿no? Es muy curioso, ¿no?, ver esto y ver también que pienso que muchas personas se interesan por la filosofía india en Occidente precisamente porque vienen buscando este tópico de la espiritualidad, que por supuesto no voy a decir que esté ausente, porque no lo está, pero no podemos reducir, como dije, la filosofía india a esta imagen. Estaríamos traicionando no solo el legado intelectual de India, sino también el nuestro propio. ¿Qué imagen tenemos de nosotros, de nuestra propia tradición espiritual, religiosa, etcétera, ¿no? Creo que incluso las que nos dedicamos al estudio del yoga, pues no debemos exagerar o no debemos caer en reduccionismos, ¿no?, sino de una forma justa, conociendo también otros aspectos del pensamiento indio igual o más relevantes, pues abarcar el yoga sin caer en estos clichés, ¿no? Bien, lo ideal, y voy a expresar aquí una opinión que creo que comparten Daniel Rabe y muchos otros académicos, lo ideal sería que en un programa de estudio académico donde se da estética, epistemología, etcétera, etcétera, tantas materias, metafísica, pues ya ahí estuvieran incluidas fuentes de conocimiento pues, de la filosofía china, de la filosofía india, y que hubiese una propuesta multicultural, con todos los retos institucionales de reforma que esto conllevaría, pero que me parecen necesarias para salir de un escenario arcaico de segregación intelectual a nivel académico. Esto es lo ideal, que no existiese una segregación de pensamiento de la India, pensamiento de China y después filosofía, sin más matices, sin el adjetivo occidental ni nada, y ahí se nos da un montón de materias diferentes donde lo principal son los problemas en cuestión, epistemológicos, metafísicos, estética, etc. En fin, lo ideal sería esto, que estuviera ya integrada en el ejercicio del pensar, ¿no?, todas estas fuentes a las que ya tenemos acceso y que ya es hora de actualizar. Pero dentro de este escenario donde pues, hay todavía un apartado para pensamiento de la India, pues que no tengamos, por ejemplo, en lengua española ciertas historias de la filosofía india, en lengua inglesa que se vienen publicando estos últimos años, ¿no?, que dan una visión tremendamente actualizada, o que no tengamos las obras de Daya Krishna traducidas, pues me parece que debe invitarnos a pensar y a reflexionar, ¿no?, cómo hacer un esfuerzo transdisciplinar que no solo afecta a la filosofía para, digamos, salir, ¿no?, de este desierto intelectual que no es beneficioso para el pensamiento. Quiero mencionar, ¿no?, por último, que Daya Krishna a mí me parece que forma parte de lo que algunos autores han llamado la hermenéutica de la paciencia, y que, por ejemplo, Thomas Ellis habla de esta hermenéutica y considera que es característica de muchos pensadores indios del siglo XX, que tienen un doble entrenamiento, por una parte el colonial, la lengua inglesa, la filosofía occidental, pero por otro están unidos a sus raíces y a la tradición cultural y filosófica de la India, y en lugar de someterse, digamos, a comparaciones simplistas o de sumarse a esta imagen mistificadora y demás, pues lo que hacen es intentar entender con paciencia la singularidad de cada tradición y ponerlas a dialogar en una mesa de diálogo cosmopolita, sentando las bases, como digo, de esta filosofía global. Por ejemplo, Krishnachandra Bhattacharya, que es un pensador del que espero poder hablar en futuros vídeos, pues fue una inspiración para el trabajo de Daya Krishna. Daniel Rabe lo considera el padre de la filosofía india del siglo XX, y también, ¿no?, es un ejemplo de esta hermenéutica de la paciencia. Por mucho que él, por ejemplo, si trabajase mucho la idea de moksha, de liberación y demás, exhibe ya un pensamiento capaz de dialogar con muchas fuentes y de atreverse a pensar y llegar a conclusiones propias, y por supuesto de atreverse a equivocarse. Bueno, pues invitaros a la lectura de las obras de Daya Krishna, acudir a esa página web, aumentar el número de visitas y
y espero que este vídeo os haya resultado de interés. No está exento de polémica, pero bueno, yo me sumo al talento para el fracaso y espero que en general los vídeos de este canal os resulten de ayuda, ¿no? Y que sirvan un poquito y contribuyen y aporten su granito de arena a los estudios de filosofía india en lengua española. Paz y bien, muchas gracias, hasta pronto.